Decir corazón inmaculado de María es penetrar, con temblor reverente, en el santuario más puro que jamás ha existido bajo el cielo. Porque si el Sagrado Corazón de Jesús es el horno donde arde el amor divino, el corazón de María es la llama que de él procede, participando de su fuego y comunicándolo a los hombres. No hay pensamiento más conforme a la fe católica que el de honrar este corazón purísimo, del cual brotan todas las disposiciones interiores de la Virgen, y que es, según la expresión de San Juan Eudes, el principio, el asiento y la raíz de todas sus virtudes. El corazón de María, escribe San Juan Eudes, debe ser honrado como templo sagrado, como trono de la Santísima Trinidad, como santuario de la Divina Caridad, como fuente inagotable de gracias. Y en efecto, ¿qué otro lugar escogió el Verbo Eterno para tomar carne humana, sino el seno purísimo de aquella que fue concebida sin mancha? El corazón de la Virgen fue siempre conformado al querer de Dios. Jamás se desvió de la ley divina. Jamás conoció sombra de egoísmo o de orgullo. Siempre latió en perfecta consonancia con la voluntad del Altísimo. San Bernardo, el cantor de María, al contemplar la vida interior de la Madre de Dios, pronunció estas palabras que guardan la frescura de la verdad a través de los siglos. Pensad, hermanos, con qué entrañas de piedad y misericordia, con qué ardor de caridad, con qué plenitud de compasión. María nos recibió a todos cuando al pie de la cruz concibió como hijos a todos los fieles. Esas entrañas de caridad y misericordia no son otra cosa que el mismo corazón de la Virgen, que en el momento supremo de la pasión se ofreció juntamente con su Hijo en oblación perfecta al Padre Eterno. El magisterio de la Iglesia no ha hecho sino confirmar esta enseñanza de los santos. Su Santidad Pío XII, en su encíclica Haurietis Aquas, 15 de mayo de 1956, enseñó: el corazón de María, unido de la manera más íntima al corazón de su Hijo, participó de todos sus misterios y sobre todo de su inmolación redentora. Y anteriormente, con ocasión de la consagración del género humano al Inmaculado Corazón de María, declaró solemnemente: el corazón de vuestra Madre Santísima, oh Jesús, es todo pureza, todo ternura, todo amor para con vos y para con todos nosotros. Mas para comprender rectamente esta devoción, conviene evitar la peligrosa senda del sentimentalismo que a veces ha desfigurado las prácticas piadosas. El verdadero culto al Inmaculado Corazón no se apoya en meras emociones pasajeras, sino en la razón iluminada por la fe. El Catecismo Romano, al hablar de la veneración debida a la Virgen, declara: no hay duda de que la Santísima Virgen excede con mucho a todos los ángeles y santos en gracia y gloria, y que, como Madre de Dios, merece un culto singular. Si María merece ese culto singular, con cuánta mayor razón lo merece su corazón, que es el símbolo vivo de su caridad, la sede de su fe y el instrumento de su cooperación en la redención. La fe católica nunca se ha contentado con una devoción meramente exterior. Los santos, que son los verdaderos intérpretes del sentir de la Iglesia, penetraron en el misterio del corazón de Nuestra Señora con profundidad teológica. San Alfonso María de Ligorio, en sus Glorias de María, afirma con toda claridad: después del amor que Jesucristo nos mostró en su pasión, ningún amor tan grande como el de María hacia nosotros. Y añade: María no hizo otra cosa que sacrificar al Hijo de su corazón, ofreciéndole a la muerte por nuestra salvación. Aquí está expresada con precisión la verdad. El corazón de María, inseparable del de Jesús, no es objeto de veneración por un sentimiento vago, sino porque en él se obró la unión más perfecta con la obra redentora. San Luis María Grignion de Montfort, tan citado y tan poco entendido en nuestro tiempo, proclamó en su Tratado de la verdadera devoción: Dios ha querido comenzar y acabar sus más grandes obras por medio de la Santísima Virgen. ¿Y cuál fue la primera y más grande obra sino la encarnación? ¿Y qué instrumento escogió Dios sino el corazón inmaculado de aquella doncella nazarena, cuya pureza sin mancha hizo posible la unión del Verbo con nuestra carne? Por eso, su santidad, el Papa León XIII, en su encíclica Augustissime Virginis Mariae exhortaba:
El rosario es el modo más excelente de implorar la protección del corazón de la Madre de Dios. Obsérvese la precisión. No se trata solo de pedir la intercesión de la Virgen, sino de acudir a su mismo corazón como a fuente de misericordia y de gracia. La veneración de este corazón, pues, se funda en dos principios inseparables. Primero, la excelencia singular de María, llena de gracia y Madre de Dios. Segundo, su cooperación voluntaria y heroica en la obra de la redención. Y así como el corazón de Cristo se nos presenta como el signo visible de su amor divino y humano, así el corazón de María nos manifiesta de modo sensible la grandeza de su caridad maternal. No podemos olvidar, además, que el título de Inmaculado no es adorno retórico, sino verdad dogmática. El Papa Pío IX, al definir el dogma de la Inmaculada Concepción, declaró: «La Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del género humano». Ineffabilis Deus, 1854. Si tal fue la obra de Dios en María, se sigue que su corazón fue desde el primer instante de su ser un corazón inmaculado, sin sombra de pecado, completamente dócil a la moción de la gracia. De aquí se entiende el testimonio unánime de los santos, que vieron en este corazón la fuente de toda virtud. San Pedro Canisio, doctor de la Iglesia, escribía: «El corazón de la Santísima Virgen es un mar de gracia, un abismo de misericordia». Y el mismo santo añadía: «La devoción a este corazón no es invención humana, sino inspiración del Espíritu Santo». Tales palabras no dejan lugar a duda. El culto al Inmaculado Corazón es enseñanza perenne de la Iglesia, confirmada por sus doctores y santificada por la práctica secular de los fieles. Pero dirá alguno: ¿qué necesidad hay de distinguir entre el amor de María y el de Cristo? ¿No basta acudir directamente al corazón de Jesús? A lo cual responde la tradición católica: honrando el corazón de María, no se aparta uno del de Cristo, sino que se le acerca más íntimamente. Así lo afirma San Pío X en su encíclica Ad Diem Illum. Por medio de María se llega más fácilmente a Cristo, porque entre ella y su Hijo no hay oposición alguna, sino perfecta conformidad. Siendo el corazón de María completamente transparente al querer divino, acudir a él es hallar un acceso seguro al corazón de Jesús. En tiempos de confusión doctrinal y de apostasía rampante, la devoción al Inmaculado Corazón adquiere todavía mayor urgencia. Su Santidad Pío XI, en su encíclica Miserentissimus Redemptor, al recomendar la reparación al Sagrado Corazón de Jesús, añadía que es grato y conveniente unir a esta reparación el culto al corazón doloroso e inmaculado de María, que estuvo íntimamente asociado a la obra de nuestra salvación. ¿No será este remedio providencial para los males presentes? En efecto, estimadas almas, contemplar el Inmaculado Corazón de María es reconocer la falsedad de las doctrinas modernas que pretenden separar la fe de la vida, la razón de la verdad, la religión de la sociedad. Ese corazón virginal, todo de Dios y todo nuestro, se levanta como bandera de pureza contra el desenfreno, como estandarte de fe contra la incredulidad, como baluarte de caridad contra el egoísmo. Si queremos apreciar con plena claridad la grandeza del Inmaculado Corazón, conviene considerar su influjo en la historia de la Iglesia. No se trata de una devoción inventada en tiempos recientes, como algunos detractores modernos han osado afirmar, sino de una tradición viva que, desde los primeros siglos, reconoció en la Virgen Santísima la mediadora maternal de todas las gracias. San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia, en el siglo IV, se dirige a María con estas palabras: «Tú eres la esperanza de los desesperados, tú la mediadora entre Dios y los hombres». Y en otro lugar añade: «En ti se regocija el corazón de los justos, en ti encuentran refugio los pecadores». He aquí los albores de una intuición que siglos más tarde florecería en la devoción explícita al corazón de María. Esa interioridad donde ardía un amor sin mancha, dispuesto siempre a interceder por los hombres. Pasados los siglos, el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia almas escogidas para ahondar en este misterio. Entre todas ellas,
resplandece San Juan Eudes, a quien el Papa León XIII llamó Padre, Doctor y Apóstol de la devoción a los corazones de Jesús y de María. Este insigne sacerdote normando, movido por luz divina, instituyó fiestas litúrgicas en honor del Sagrado Corazón y del Corazón Admirable de María, y escribió: El corazón de María es una hoguera de amor divino. Quien se acerque a él se abrasará en este fuego celestial. Y añadía con energía que no se ha apagado: Aquel que tenga devoción al corazón de María jamás perecerá. Tales palabras no son un recurso retórico. Expresan la firme convicción de la Iglesia de que el corazón de la Virgen está inseparablemente unido al de Cristo, de modo que quien se refugia en él se ampara bajo la misma caridad redentora. Así lo entendió también San Bernardo al exhortar a los fieles: en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Porque, en efecto, acudir al corazón de María es hallar en medio de la tormenta un puerto seguro. La devoción al corazón de María es, además, profundamente razonable. Porque si la religión católica es, como definió San Agustín, la razón de la fe, no puede haber oposición entre la recta razón y la veneración de la Virgen. En efecto, ¿qué hay más conforme a la lógica sobrenatural que honrar el corazón de aquella mujer en la que se encarnó el Verbo? ¿Qué hay más justo que rendir culto al órgano vivo donde se fraguó el fiat que abrió las puertas de la salvación? ¿Qué hay más digno que reconocer la cooperación heroica de quien ofreció al mundo al Redentor? La devoción al corazón de María es, además, profundamente razonable. Porque si la religión católica es, como definió San Agustín, la razón de la fe, no puede haber oposición entre la recta razón y la veneración de la Virgen. En efecto, ¿qué hay más conforme a la lógica sobrenatural que honrar el corazón de aquella mujer en la que se encarnó el Verbo? ¿Qué hay más justo que rendir culto al órgano vivo donde se fraguó el fiat que abrió las puertas de la salvación? ¿Qué hay más digno que reconocer la cooperación heroica de quien ofreció al mundo al Redentor? El corazón de María no es, pues, objeto de mera contemplación piadosa, sino modelo de vida cristiana. San Francisco de Sales, doctor suavísimo, decía: el corazón de María no deseó ni amó jamás otra cosa que a Dios. Su espíritu no vivió sino de la caridad divina. Sermón sobre la Visitación. Y añadía: quien quiera vivir para Dios debe mirar al corazón de María y aprender de él a amar con pureza y a obedecer con humildad. He aquí la enseñanza segura. El corazón inmaculado es escuela de santidad, espejo en que todo fiel debe mirarse. Si volvemos los ojos a la situación presente de la sociedad, hallaremos con dolor que se multiplican los errores y que la fe se enfría. Los hombres, decía el Papa Pío XI en Ubi Arcano, parecen haber olvidado el amor y el temor de Dios. Y si lo han olvidado, ¿qué remedio más eficaz que volver al corazón de aquella que jamás se apartó de Dios? El mundo, desquiciado por la apostasía, necesita volver al orden. Y el orden solo puede restablecerse allí donde reine el corazón inmaculado de María. Por eso Pío XII, en su radiomensaje del 31 de octubre de 1942, suplicaba: a ti, a tu inmaculado corazón, en esta hora trágica de la historia humana, confiamos, entregamos y consagramos no solo la Santa Iglesia, sino también el mundo entero, desgarrado por violentas discordias, abrasado por el odio, víctima de la propia iniquidad. Este lenguaje pontificio es de una claridad meridiana. El Inmaculado Corazón es refugio en los tiempos de prueba, es remedio contra la violencia, el odio y la iniquidad. Pero no basta invocar con los labios. Es menester vivir conforme al espíritu de este corazón. ¿Y qué exige de nosotros? Consiste principalmente en la imitación de sus virtudes. Entre estas virtudes resplandecen tres: la pureza, la humildad y la caridad. La pureza, porque su corazón jamás conoció mancha. La humildad, porque se reconoció siempre esclava del Señor. La caridad,
porque se consumió en amor a Dios y a los hombres. De aquí se sigue que quien honra al Inmaculado Corazón con devoción verdadera debe esforzarse por conservar la pureza de alma y de cuerpo, resistiendo las corrupciones del siglo. Debe cultivar la humildad, despreciando la vanagloria y buscando solo la gloria de Dios. Debe ejercitar la caridad, que se traduce en obras de misericordia y en celo por la salvación de las almas. Estimadas almas que llegáis a este canal Dos Banderas, la devoción al Inmaculado Corazón no es, pues, un ornamento de la piedad católica, sino un pilar de la vida espiritual y social. Allí donde se desprecia esta devoción, triunfa el error, se corroen las costumbres y se apaga la fe. Allí donde se la practica con sinceridad, florece la virtud, se robustece la Iglesia y se fortalece la esperanza. El Inmaculado Corazón de María se revela con particular claridad al pie de la cruz. Allí, donde se consuma la redención del género humano, se abre también la herencia espiritual que nos hace hijos de la Madre de Dios. San Juan, testigo privilegiado, refiere: Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». En ese instante, el corazón de Cristo, traspasado por la lanza, entregaba al mundo el don supremo de la maternidad de María. San Bernardo comenta con palabras penetrantes: Ciertamente la lanza que abrió el costado de Cristo atravesó también el alma de la Madre, traspasó su corazón, de modo que el martirio de la Virgen no fue menor que la pasión del Hijo. Y el profeta lo había anunciado: y a ti misma una espada atravesará tu alma. Esa espada fue el sacrificio supremo del corazón materno, que ofreció a su Hijo al Padre y consintió en su inmolación. En la pasión, pues, el Inmaculado Corazón no fue mero espectador, sino participante real. San Alfonso María de Ligorio lo expresó sin ambajes. Al pie de la cruz, María sufrió un martirio más cruel que todos los martirios, porque el dolor que padeció por la muerte de su Hijo fue inmenso y sobrepasa toda comprensión. Tal martirio interior constituye la más alta prueba de su amor. Amor a Dios, al consentir en el sacrificio del Redentor. Amor a nosotros, al aceptarnos como hijos en medio del dolor. Siendo así, no es extraño que la Iglesia haya recomendado insistentemente la consagración al Inmaculado Corazón de María. San Luis María Grignon de Montfort escribió: Consagrarse a Jesús por María es el medio más perfecto de perseverar en la gracia y crecer en la virtud. Tratado de la verdadera devoción. Y añade: el alma que se entrega a María se entrega enteramente a Jesucristo. Tal consagración no es fórmula vacía, sino acto de fe y de razón. Reconocer que Dios ha querido que su gracia llegue a nosotros por medio del corazón maternal de María. El sentido de esta consagración es claro: reconocer la soberanía espiritual de María Santísima y ponernos bajo su custodia. San Juan Eudes comentaba: el corazón de María es nuestro refugio y nuestro amparo. Quien en él se esconde no debe temer a los enemigos de su salvación. No es devoción particular ni accidental, sino camino seguro para enfrentar los peligros del mundo y conservar íntegra la fe. Y aquí debemos alzar la voz contra los errores modernos que, bajo apariencia de ciencia y de progreso, intentan arrinconar esta devoción como superstición del pasado. El modernismo, suma de herejías, se complace en reducir lo sobrenatural a sentimiento y lo dogmático a mera opinión. Contra tal peste, el Inmaculado Corazón de María se levanta como bandera de pureza doctrinal y de fidelidad a Cristo. No solo contra el modernismo, sino también contra el liberalismo que disuelve la fe en componendas con el mundo, el corazón de María es firme condena. Porque ese corazón fue siempre radical en su entrega. Todo para Dios, nada para el pecado. Quien se refugia en él no puede transigir con el error ni con el espíritu mundano. Como advertía San Pío X, no hay verdadero cristianismo sin lucha franca contra los errores que combaten la fe. Por tanto,
La devoción al Inmaculado Corazón no es opcional ni secundaria, es mandato providencial para esta hora de la Iglesia. Allí hallamos refugio contra las pasiones desordenadas, fuerza contra la persecución, claridad contra el error, y sobre todo amor para permanecer fieles a Jesucristo hasta el fin. Elevemos pues nuestras súplicas, no con vana emoción, sino con convicción profunda. Corazón Inmaculado de María, sed la salvación mía. Estas palabras, que tantos santos han repetido, deben resonar también en nuestros labios, pero sobre todo en nuestras vidas, traducidas en pureza, humildad y caridad militante. Dice, en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen: la verdadera devoción a la Santísima Virgen consiste en darse enteramente como esclavo a María y a Jesucristo por ella, y entregarse en cuerpo y alma, con los bienes exteriores de fortuna y con los bienes interiores del alma, es decir, los méritos, gracias y virtudes. Y añade con solemnidad aún mayor: se trata de una perfecta consagración de sí mismo a Jesucristo por manos de María. He aquí la síntesis más cabal y perfecta del culto al Inmaculado Corazón. No basta con rezos, con palabras sueltas, ni con efusiones pasajeras del sentimiento. Se requiere un acto firme, público, irrevocable de consagración, que sea verdadera oblación de nuestra existencia entera, de nuestra vida presente y de nuestra eternidad. La devoción a María no se satisface con un tributo fugaz, pide el alma toda. Es menester, prosigue el santo, que el alma renuncie a cuanto posee en sí y se lo entregue todo a María, para que ella lo disponga según la voluntad de su Hijo y mayor gloria de Dios. ¿Y qué frutos obtiene el alma que se entrega? No otros que la transformación profunda de la vida cristiana. Dice él: por esta devoción se entrega el alma a la Santísima Virgen enteramente y sin reserva, y por consiguiente a Jesucristo por María. De suerte que ya no pertenece a sí misma, cuanto ha hecho de sí un don total a Dios. He aquí el secreto: dejar de ser dueño de sí para que Cristo sea dueño de todo por medio de su Madre. La devoción al Inmaculado Corazón de María no es adorno, ni poesía, ni vana costumbre de rezos sin compromiso. Es exigencia de la fe, es acto de justicia, es perfección de la vida cristiana. A la sombra de este corazón nos preservamos del veneno modernista. Bajo su bandera combatimos las herejías de todos los tiempos. En su escuela aprendemos la humildad, la pureza y la fortaleza. Y con su auxilio llegamos seguros a Jesucristo. No dudemos pues en hacer cuanto el santo aconseja, consagrarnos por entero sin reserva alguna, firmando en el alma con decisión irrevocable nuestro título de esclavos de María, para que ella nos conduzca al triunfo eterno. Y así, en medio de un mundo que se disuelve en apostasía, mantengamos en alto la lámpara encendida de esta devoción, que es baluarte, refugio y fortaleza. El corazón inmaculado de María triunfará, como fue prometido en Fátima, y será siempre, si no desfallecemos, nuestra última esperanza y nuestra segura victoria. Con suma devoción escuchemos estos gozos compuestos por San Antonio María Claret. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coplas en honor del Inmaculado Corazón de María, por San Antonio María Claret. Ya que llenáis de favores a todo el que en vos confía. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Puesto sois Madre Divina de todos corredentora, de siglos restauradora, de salvación rica mina, hallen en vos medicina tantos prevaricadores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Del que va errado sois guía, áncora del naufragante, en vos halla el navegante sosiego, puerto, alegría. Sin vos hay, y ¿qué sería del mundo lleno de errores?
Oh corazón de María, socorred los pecadores. Por el pecador mostrasteis en el templo tal ternura, que por él la espada dura de Simeón aceptasteis. Así, Madre, consolasteis nuestros llantos y clamores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Jesús, puesto en agonía, rica prenda nos legó, pues por madre nos dejó a vos, oh dulce María. Sí, nacimos, Virgen pía, mas ay de vuestros dolores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Cuando su brazo irritado levanta el divino asuero, y al pecador con su acero va a dejar exterminado, tierna Ester a vos es dado desarmarle en sus rigores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Si Abigail la prudente a Nabal logró el perdón, también vos la remisión obtendréis del delincuente, pues vuestro pecho ferviente no interrumpe sus clamores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Acordaos, oh María, que nadie jamás oyó, que sin consuelo volvió quien su cuita a vos confía. Defiéndanos, Madre pía, ese corazón de amores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Por el dolor vehemente que a vuestro pecho oprimió, cuando el buen Jesús murió, de amor víctima inocente, siente el mismo impenitente de su culpa los horrores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Los cofrades, que a millones junta la archicofradía del corazón de María, os hacen 1000 peticiones, demandando conversiones siempre más, siempre mayores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Herejes, moros, paganos, incrédulos y judíos, dejando sus desvaríos, que vengan a ser cristianos. Que gozo vivir hermanos y alternar vuestros loores. Oh corazón de María, socorred los pecadores. Vida vive sin temores el que dice cada día: Oh corazón de María, socorred los pecadores. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. Da mihi virtutem contra hostes tuos. Oremus. Concédenos famulos tuos, quae sumus Domine Deus, perpetuamentis et corporis caritate gaudere, et gloriosa beate Mariae semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia et eterna perflui laetitia, per Christum Dominum nostrum. Amén. Oración para consagrarse y ofrecer las obras al corazón inmaculado de María. Oh corazón sacratísimo de María, siempre puro e inmaculado, yo os consagro mi corazón con todos sus afectos y os ofrezco todas las obras de este día y de toda mi vida, y por vuestro medio quiero tributar a la Trinidad Santísima y al corazón adorable de vuestro Hijo el culto supremo de adoración que le tributa el vuestro, aplicando estas obras por la conversión de todos los pecadores del mundo. Aceptad, oh Virgen Santísima, esta mi ofrenda y bendecidla. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.